Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros diputados, hoy el tema que nos ocupa obviamente es de la mayor relevancia. Ver cómo el jefe del Ejecutivo, en un informe o un autoinforme con sus incondicionales, trata de mandar un mensaje al pueblo de México distorsionado de toda realidad. Qué triste que el jefe del Ejecutivo no haya tenido el valor y la responsabilidad de venir a esta Cámara, a la representación del pueblo de México, a hablar de frente de la realidad que vive nuestro país. Él prefiere la autocomplacencia con sus trabajadores en casa, con esa comodidad, dar un informe que dista mucho de la realidad, de la triste realidad que se vive en las diferentes regiones de nuestra patria, donde la inseguridad, el desempleo y la impunidad campean libremente. Sí es cierto, hay avances, no lo podemos negar. Para eso se le paga a toda la estructura del gobierno federal. Pero quiero decir que esos avances también son pírricos. Hablar de un gran avance en el sector salud con el Seguro Popular, obviamente que no lo pudiésemos negar, pero dista mucho de que sea lo que la Constitución mandata, de un sistema de salud que le brinde de manera integral el servicio a las familias mexicanas. Sí hay muchas clínicas, pocos médicos y casi inexistentes los medicamentos. Sí hay un enorme programa de vivienda, pero recordemos que las familias medias mexicanas se componen aproximadamente de 5 miembros. Y esas pequeñas viviendas, que como luego se dice, peor es nada, para que entre el sol tienen que salirse sus integrantes. Sí hay una gran red de carreteras nuevas en el país, pero también es cierto que el Poder Legislativo le hemos aprobado como nunca cuantiosos recursos para atender los diferentes problemas que tiene nuestro país y para atender esas obras de infraestructura. Sí hay avances en el sector educativo. Aun sin embargo, yo me pregunto y pregunto a ustedes, compañeras y compañeros, entonces, ¿por qué tan grave la falta de oportunidad de los jóvenes y por qué la delincuencia día a día crece en las ciudades y en el campo mexicano? ¿Qué acaso estaría hablando el presidente de la República de dos Méxicos distintos? El que existe en su mente o quiere imaginarse, o el de la triste verdad que se viven todos los días en todas las entidades federativas, donde la pobreza no ha disminuido. Más de 2/3 partes de los mexicanos viven esa triste realidad. Ni ha regresado la tranquilidad a los hogares mexicanos, ni hay, en realidad, más fuentes de empleo como fue su compromiso. Pero qué decir, compañeras y compañeros, de este ciudadano mexicano que se olvida que es el presidente de los mexicanos, para bien o para mal. Se ha perdido toda responsabilidad con una circunstancia muy crítica que se vive en nuestro país. Estamos a bordo de la ingobernabilidad, y qué triste que el señor Calderón no se dé cuenta, que quienes lo rodean y le informan le pinten un país maravilloso y se regocije en la autocomplacencia y pierda la perspectiva de la realidad y sucumba a la tentación de querer imponer a su partido nuevamente en Los Pinos y más allá de eso a su propia esposa. Yo hago un llamado respetuoso desde esta honorable Cámara de Diputados para que el presidente atienda los grandes reclamos del pueblo de México y como los ciudadanos de a pie recorra este país y se dé cuenta de la triste realidad que se vive y se ponga a atender los graves problemas que demandan los mexicanos. Y no engaña al pueblo de México, 34,000 millones de pesos para atender la sequía.
Un solo peso no hay de recursos extraordinarios para atender el grave problema de millones de familias de mexicanos que viven ese grave problema. Y hoy lo tenemos con los terremotos y lo mismo pasó con otro tipo de fenómenos climáticos. Requerimos un presidente que atienda los problemas de todos los mexicanos y que no venga a tratar en un informe de desvirtuar la responsabilidad que una parte del pueblo de México le confirió en una elección por demás controvertida. Es cuanto, señor presidente.